Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bien, vamos a dar inicio a nuestra sesión de este día. Vamos a cambiar ligeramente el contenido de la sesión, es decir, vamos a seguir hablando del análisis dimensional, pero desde una óptica un poco más concreta, en el sentido de que vamos a aterrizar todos los conceptos que hemos revisado hasta este momento de forma realmente abstracta y vamos a recordar, porque tal cual no lo vamos a ver a detalle, vamos a recordar lo que son las conversiones de unidades, los sistemas de medición y demás. ¿De acuerdo? Esto es simplemente como un repaso muy breve de lo que ustedes ya han trabajado seguramente en muchas ocasiones, tal vez en su examen de admisión se encontraron con ejercicios de ese estilo, donde les pedían eh, encontrar, mejor dicho, expresar una cantidad medida en metros, por ejemplo, y convertirlo en pies o en pulgadas. Bueno, ese va a ser el objetivo de esta sesión. No nos vamos a detener mucho en entrar en algunos detalles. Y bueno, pues con esta última parte, ya estaríamos cerrando el tema de análisis dimensional. La clase de mañana ya comenzaremos con el tema de vectores. Así que bueno, vamos a ir avanzando poco a poco. Bien, para hablar de sistemas de unidades y evidentemente las conversiones de unidades, debemos de precisar primero qué es una unidad de medida. Porque sobre ese concepto, unidad de medida, se basa el sistema de unidades y la conversión de unidades. ¿A ustedes cómo han entendido o cómo conciben el término de unidad de medida? ¿Podría repetir la pregunta, por favor? Sí, ¿cómo conciben o cómo entienden ustedes el concepto de unidad de medida? ¿Como metros? Ese es un ejemplo, pero en general, si quisiéramos hablar de todas las unidades de medida, ¿qué serían? ¿Qué es el segundo? ¿Qué es el metro, el centímetro? Las magnitudes con las que tomamos en cuenta pues, sí, las magnitudes con las que tomamos en cuenta puede ser el tiempo, el minuto, el segundo, los metros. Puede ser Ajá. las dimensiones con las que se mide o contabiliza algún fenómeno. Las magnitudes, ¿Podría a ser ver. una cantidad Ajá. física? Una cantidad física podría ser. Una cantidad física que ¿qué? Porque si pudiéramos precisar un poco más. Pues que nos ayuda a medir algún tipo, no, bueno, ya no sé, nos podría ayudar a medir cosas, objetos o volúmenes. Ok, a ver, piensen, por ejemplo, dieron hace unos minutos puntualmente el caso de el metro. Todos están de acuerdo que el metro nos han dicho que es una unidad de medida. Así lo entienden ustedes. Sí, profe. Ok. ¿Y esa unidad de medida qué describe? ¿De qué nos habla? Cuando ustedes escuchan la palabra unidad de medida metro, ¿saben de qué magnitud se está hablando? Una cantidad distancia. o una magnitud física. ¿Pero de cuál hablamos? De centímetros. De una longitud. La magnitud es longitud. Exactamente, exactamente. Cuando ustedes escuchan hablar del término metro en el contexto de unidad de medida, ustedes saben que se está hablando de esta magnitud física. Si escuchan hablar, por ejemplo, de la unidad de medida grados Celsius. Pues es temperatura.
se está utilizando muy bien para describir la magnitud física temperatura. Si hablamos de, ¿qué se me ocurre? Pascal. Mm, ¿De para presión? medir la presión, ¿no? Ok. ¿O no? Sirve para identificar la presión. Entonces, vean que hay una relación entre las magnitudes físicas que estuvimos viendo hasta la semana anterior, ya sean magnitudes físicas básicas o fundamentales, o se trate de magnitudes físicas derivadas, ustedes, digamos que ya tienen dentro de su mente una asociación entre esto que llamamos unidades de medida y las magnitudes físicas. Entonces, ¿cómo definirían, cómo podríamos explicarle a alguien qué es una unidad de medida? Ya dieron unos ejemplos. Traten Pues es una cantidad predeterminada para medir una magnitud, ¿no? Una magnitud física. Ok, es una cantidad, muy bien, que sirve para, más que podríamos decir medir, para representar. Porque cuando hablamos del Newton, ¿a qué magnitud física estamos representando o a cuál queremos identificar? A la fuerza. Exacto, a la magnitud física llamada fuerza. Eso es lo que tienen las unidades de medida. Son cantidades que utilizamos pues ya de manera cotidiana para identificar o representar una magnitud física concreta. ¿Y están de acuerdo que no hay ambigüedad? Es decir, si hablamos del segundo como unidad de medida, no hay peligro a que ustedes se confundan con que sea, no sé, en área, la magnitud física área. O si hablamos de metro cúbico, no hay riesgo de que ustedes se confundan y piensen que es una aceleración. Notan que no hay ninguna ambigüedad. Cada unidad de medida está perfectamente definida, tanto así que permite identificar o representar de manera única a una magnitud física. No sé si se habrían puesto a pensar en ello. Ahora, queda claro entonces cómo debemos de entender lo que es una unidad de medida. Sí, profe. Ok, entonces bueno, a partir de este momento ustedes ya deberían ser capaces de poder explicarle a alguien, ¿no? Que ve por primera vez unidades de medida, lo que es una unidad de medida. Es una cantidad que sirve para identificar de manera única una magnitud física. Ahora, imaginen que ya tenemos, pues, unidades de medida, ¿no? Para la longitud del metro, para la masa el gramo o kilogramo, para la temperatura el el Kelvin, eh, para el tiempo el segundo. ¿Qué podríamos entender ahora lo que es un sistema de unidades? ¿Qué sistemas de unidades conocen? ¿El sistema inglés? Ok. ¿Y cuál otro? El sistema internacional. Ok, muy bien. Básicamente son los dos que solemos trabajar. Pero ahora, si pudieran explicar lo que es. Es como un conjunto de Ajá. las cantidades que identifican a las magnitudes físicas. Ok, podemos entenderlo como exacto, como un conjunto ya determinado por convención. Es una colección o una lista, lo quieren ver así, de manera muy, muy simple, en el que tenemos cantidades que representan a cada magnitud física, ¿no? El kilogramo a la masa, el metro a la longitud, el segundo al tiempo, y todas estas forman una lista que ustedes muy bien conocen como el sistema internacional.
Pero existe otra, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del sistema inglés, tenemos la libra, que identifica a quién. Masa. Muy bien. La libra identifica también a la magnitud física masa. Si hablamos, por ejemplo, de la pulgada, Longitud. muy bien, longitud. Y si también hablamos del segundo, pues del tiempo. Tiempo. Muy bien, ahí está. Y esto le llamamos el sistema inglés. Voy a poner sistema S inglés. Aquí completo para que no se confunda con el otro. Muy bien. Si nosotros pudiéramos, tenemos la oportunidad, ¿no? Tal vez la curiosidad de googlear, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el origen de cada unidad de medida? Pues podremos encontrarnos cosas interesantes, como por ejemplo, que algunas de estas del sistema inglés están basadas en longitudes del cuerpo humano. No sé si lo han notado, si lo han llegado a notar. La pulgada, por ejemplo, ¿no? El pie. El El pie pie. también. ¿Algún otro que conozcan que esté basado en, que igual ya no esté en uso, pero que en algún momento hayan ustedes conocido? Creo que la yarda, ¿no? ¿Esa qué parte del cuerpo emplea? No Creo que estoy es la seguro. longitud de los brazos. No estoy seguro. Yo había pensado, por ejemplo, en este caso, en una cantidad que se llama, bueno, brazada, pero no estoy seguro si hiciera un ejemplo. Brazada. Hay una, por ejemplo, hay una unidad que se llama codo, o Ajá. que se llamaba codo. Sí. Hay una, profe, bueno, no recuerdo el nombre, pero se medía del pulgar al dedo meñique, pero no recuerdo cómo se llamaba. Del pulgar al dedo meñique. Cuarta. Bueno, la Cuarta. cuarta es otra unidad que igual no forma parte de ninguno de estos sistemas, pero que seguramente ustedes en algún momento han ocupado. Bueno, entonces vean, una unidad de medida, lo que decíamos, una unidad de medida es una cantidad que permite identificar una magnitud física. Por ejemplo, la cuarta es una unidad de medida, o así se concibió en su momento, que permitía medir longitudes. Ahora, si revisáramos, como les mencionaba, la historia, pues podríamos encontrar que cada una de esas unidades de medida tuvieron un origen concreto para identificar a las magnitudes físicas fundamentales. Ahora, puede ser que por razones culturales, políticas, geográficas y demás, ciertos grupos de personas se junten para acordar qué unidades de medida van a trabajar. Piensen en esta situación que seguramente pudo haber ocurrido. Una población A y una población B. Voy a poner aquí la B. La población A se desarrolla en alguna determinada región, conviven con su entorno, surge la necesidad de medir las cosas, como por ejemplo establecer un calendario para, no sé, la cosecha y siembra de alimentos, no sé, también para contabilizar sus pertenencias, sus bienes, para medir algún terreno. Entonces, ante esa necesidad, pues se empiezan a crear esas unidades de medida que sirven para conceptualizar, digamos, traer al mundo más físico esto que llamamos las magnitudes físicas fundamentales o derivadas. Y lo mismo sucede con el grupo B. También está en una determinada región, se empieza a desarrollar, empieza a crecer en población, también tienen la necesidad de hacer mediciones y entonces da lugar a su propio sistema de unidades. ¿Qué va a pasar posteriormente? Si estas dos civilizaciones, si estas dos culturas, pues crecen
y llegan a encontrarse. Van a tal vez interactuar. Van a notar que, por ejemplo, algún producto, algún bien que se desarrolla dentro del grupo A se requiere en el grupo B. Entonces, algunas personas de aquí, del grupo B, van a querer, ¿no?, intercambiar, comprar cosas y viceversa. Personas del grupo A van a encontrar algún objeto, algún bien de interés en la población B. ¿A qué problemas se van a enfrentar? Hablando de este contexto del sistema de unidades. ¿A que no van a tener la misma forma de medir? Exactamente, no van a tener la misma forma de medir. Por ejemplo, pensemos en estos ejemplos que mencionaron. La pulgada para longitud, y en el sistema internacional pensemos que se utiliza, o este grupo A utiliza las cuartas, ¿no? Entonces, si uno quiere, por ejemplo, comercializar una tela muy exótica o que llama la atención y que solamente se fabrica en la región de la población A, evidentemente, pues esta población va a medir la longitud de esa tela en cuartas. Y al momento de comercializarlo y vendérselo a la población B, ¿cómo podría esto de manera efectiva realizarse? ¿Cómo deberían proceder para poder hacer esa transacción? Haciendo una conversión. Haciendo una conversión. ¿Y qué sería una conversión? Pasar de una unidad a otra unidad. Pasar una Dependiendo unidad. del lugar. ¿Dependiendo de qué, perdón? Del lugar en donde se vaya a comercializar la tela. Ok. Por ejemplo. ¿Y cómo ustedes piensan que se podría establecer esa conversión? ¿Qué se tendría que tomar en cuenta o qué dificultades habría? Pues no se sabría cuál es el valor exacto de una pulgada, ¿no? Bueno, Ajá. lo digo. ¿Y cuál es el valor exacto de un centímetro? Ok. Entonces, pero pues hay que resolver ese problema, ¿no? De alguna manera. Y algo aquí que sí vale la pena mencionar, retomando la respuesta. Si el grupo A basa su medición de la longitud en cuartas, ¿no?, como nosotros conocemos, y la población B en pulgadas, ¿están de acuerdo que al ser partes, al utilizar partes del cuerpo humano, estas pueden cambiar ligeramente de persona a persona? Sí, profesor. Ya sea por la edad, o por alguna situación específica del cuerpo humano. La cuarta de una persona dentro de este mismo grupo, va a diferir de otra persona en este mismo grupo. Y eso porque, pues, estamos basando nuestro sistema de medición en partes del grupo humano. Entonces, ¿qué es lo que hay que convenir? Y que justamente ustedes han mencionado como conversiones. Conversión de unidad es una equivalencia que se establece, pero tiene que ser estandarizada. ¿Qué significa de que algo sea estándar o que se estandarice? Que siempre tenga casi el mismo valor. ¿Sería Ok. como el promedio de un conjunto? Bueno, El
promedio. A ver, estándar. Cuando un proceso se estandariza, ¿a qué nos referimos? No sé si han escuchado hablar de ese término, un proceso estandarizado. Que se generaliza. Ok, exacto, se generaliza. ¿Qué más? ¿Alguna otra característica que ustedes sepan? Que les permita a ustedes entender lo que es un proceso estandarizado. ¿Que sigue una norma? Ok, exacto, que sigue una norma que todos conocen. Exactamente, que no importa a quién le preguntemos, qué intereses tenga y qué creencias tenga, un proceso estandarizado sigue ya una norma, un patrón generalizado. Eso es lo que es una conversión de unidades. Una equivalencia que se va a establecer entre las distintas unidades que se refieren a la misma magnitud física y que van a estar estandarizados. Esas equivalencias están estandarizadas. No hay manera de que si yo hago una medición o hago una conversión el día de mañana y después un mes posterior o al año, esa equivalencia se vea alterada. O que si yo voy, no sé, a realizar algún intercambio, hablando de productos, de comercio, todo el proceso se va a basar justamente en estas equivalencias previamente definidas o que ya han sido establecidas a través de un consenso. Así que esto es lo que entendemos como una conversión de unidades. ¿Hasta aquí vamos bien entonces con este recorrido? ¿O hay alguna pregunta, alguna observación? Todo bien, profe. Ok, vale. Entonces, aquí algo muy importante que lo mencioné, pero es bueno que lo reafirme. Las conversiones de unidades son equivalencias que se establecen entre unidades de medida que identifican o que describen a la misma magnitud física. Por ejemplo, si hablamos de la magnitud, perdón, de la unidad kilogramo, sabemos que hay una equivalencia con la libra. Ustedes lo pueden consultar en tablas o en un libro, en internet, donde ustedes gusten, ¿no? ¿Cuánto vale? Incluso hasta así lo pueden googlear. ¿Cuánto vale 2.5 kilogramos a libras? Y ya el mismo navegador les dice cuánto. Se está estableciendo ahí entonces el uso de una equivalencia. Pero ¿por qué no podemos hablar de una equivalencia de la unidad kilogramo a la unidad pulgada? Porque tiene diferentes dimensiones. Exactamente, porque tienen diferentes dimensiones. Se estarían combinando magnitudes físicas. ¿Y eso notan de dónde viene? ¿De dónde viene esto que acaban de responder? Viene de eso De que forma comentamos. Exacto, dimensional. de la dimensión, de las formas dimensionales, de las cantidades físicas. Ahí está la razón de por qué no podemos no podemos establecer una equivalencia de kilogramos a Newton, por ejemplo, porque se refieren a magnitudes físicas distintas. Se estaría violando o se estaría pasando por alto el principio de homogeneidad dimensional. Entonces, vean, de ahí radica la importancia de haber visto todo esto del análisis dimensional, porque nos permite justificar y entender por qué no es posible encontrar en ninguna tabla que ustedes busquen, por más que indaguen, algo como 1 metro equivale a tantos segundos. ¿Por qué no es posible? No es posible establecer equivalencias entre unidades de medida que se refieren a magnitudes físicas diferentes. ¿Vamos bien hasta aquí, jóvenes?
Todo bien, profe. Sí, profe. ¿Sí? Todo bien. Vale. Bueno, entonces vamos a comenzar a repasar rápidamente algunos ejemplos para, como les mencionaba, tratar de aterrizar toda esta información. Vean entonces en esta tabla. En las primeras dos columnas estamos hablando de lo que ya habíamos visto hasta la semana pasada. Una magnitud física, que es aquello que podemos medir. Por ejemplo, longitud. Su fórmula dimensional es una L simplemente. L que denota longitud. Un ejemplo de unidad de medida, es decir, una cantidad que representa a esta magnitud física, para nosotros que trabajamos el Sistema Internacional de Unidades, es el metro. Pero si vamos al sistema inglés, ¿qué posibilidades tenemos? La pulgada, el pie, yarda, milla. Claro, en el sistema internacional también tenemos el centímetro, el milímetro, el kilómetro, pero como veremos más adelante, o si ustedes lo recuerdan, kilómetro, milímetros, centímetros son respectivamente múltiplos y submúltiplos. Son cantidades que están basadas en potencias base 10 de la unidad básica, que es el metro. Pero en el caso del sistema inglés no es posible establecer de esta manera tan sencilla una relación entre la pulgada y el pie. Así que, en esencia, estas unidades, cada una son independientes de la otra. O sea, la unidad de medida pie no se entiende totalmente independiente de la pulgada o de la yarda incluso. Y la milla ni se diga. Pero lo importante aquí que quiero que noten es que esta lista de estas unidades de medida son representaciones, todas ellas, de la misma magnitud física. Nos hablan de la longitud. Otros ejemplos que tenemos. Por ejemplo, para la magnitud física masa, su expresión dimensional es M mayúscula. En el sistema internacional utilizamos el kilogramo para referirnos a esta magnitud física, para representarla. Pero en el sistema inglés podemos encontrar la libra, la onza, incluso una unidad que se llama slug, y seguramente habrá muchas otras. Pero estos son algunos ejemplos que podemos mencionar. Una vez más, todas estas unidades de medida describen la misma magnitud física, masa. Otro ejemplo, la velocidad. Su expresión dimensional, ustedes ya la conocen, longitud por tiempo a la -1. ¿Qué unidad de medida podemos utilizar para representar a esta magnitud física? Por ejemplo, el metro por segundo, o bien la milla por hora, o el kilómetro por hora, o el pie por minuto. Sí va a quedar entonces claro la distinción que existe, pero al mismo tiempo la relación que nace de alguna manera entre las unidades de medición y las magnitudes físicas. ¿Puede repetir la pregunta? Es que no lo escucho por la lluvia. Bueno, la pregunta que planteaba era si queda claro la distinción que existe entre la unidad de medida y la magnitud física, pero al mismo tiempo la relación. ¿Cómo están relacionadas? Sí, profe, yo creo que sí queda claro. Sí, profe. Ok, bien, entonces, bueno, vamos a continuar con el siguiente ejemplo. Podríamos aquí estarnos mencionando un buen de magnitudes físicas, pero con estas 4, pues creo que es más que suficiente para ilustrar eso que les comento. Magnitud física, fuerza. Eso es lo que a veces uno puede querer medir en un experimento o en un modelo físico. La fuerza, su expresión dimensional, ya la conocen,
masa, longitud por tiempo a la menos 2. El cómo representamos esa magnitud física, pues podemos encontrar diversas formas de hacerlo. Hablemos, por ejemplo, del Newton en el Sistema Internacional de Unidades o la libra fuerza en el sistema inglés. Y seguramente podrán, si uno indaga un poco en la literatura, encontrará por ahí alguna otra unidad de medida. Pero no deja de ser eso, una forma de representar una magnitud física. Eso es lo que es la unidad de medida. Ya que tenemos esto en mente, es la existencia de todas estas representaciones, podemos entonces hablar de esas equivalencias estandarizadas, elaboradas bajo una norma y generalizadas. Por poner algún ejemplo, porque, bueno, ustedes ya sabrán que incluso hay tablas de conversiones, ¿no? De unidades, donde les viene un listado de todas las, bueno, si no todas, la gran mayoría de unidades que hablan de longitud, las que hablan de masa, las que permiten cambiar de sistema inglés al sistema internacional en energía, en unidades de trabajo, etcétera, ¿no? Hay un sinfín de unidades. Aquí vamos a poner algunos ejemplos nada más para ilustrar esta parte. Aquí mencionamos entonces unas equivalencias entre unidades de medida que a qué magnitud física se refieren todas ellas. Longitud. Exactamente, todas ellas se refieren a la misma magnitud física, que es la longitud. Y esas equivalencias nos permiten expresar una cantidad que está en el Sistema Internacional de Unidades, poderla expresar en una nueva magnitud, en una nueva unidad de medida en el sistema inglés. Por ejemplo, ¿qué nos está diciendo esta equivalencia? Que por cada unidad de medida llamada pulgada, que nosotros midamos con la ayuda de una regla, por ejemplo, por cada pulgada en el sistema inglés, equivale a aproximadamente 2.54 centímetros en el sistema internacional, el que nosotros utilizamos. O viceversa, cada vez que nosotros midamos con una regla escalada en centímetros, cada vez que midamos 2.54 centímetros aproximadamente, esa longitud, esa marca que dejemos en papel, por ejemplo, en el sistema inglés, perdón, equivale a 1 pulgada. Eso es lo que significan estas equivalencias. Aquí otro ejemplo que tenemos es el pie. Aquí permítanme hacer la corrección. Aquí estamos diciendo que un pie, la unidad de medida pie en el sistema inglés, equivale a aproximadamente 30.48 o si redondeamos 30.5 centímetros en nuestro sistema internacional. Algo similar ocurre con las millas. Una milla equivale a aproximadamente 1.609 kilómetros. Así que bueno, tenemos estas equivalencias que podemos establecer. ¿Y el por qué? Pues bueno, ya vimos, ¿no? En un ejemplo bastante burdo, se puede deber a necesidad de intercambiar productos, ¿no? Hablando del comercio básico. Pero si nos vamos a la industria, ¿qué saben que sucede? Podría haber fallas en los cálculos, opino. Por ejemplo, ¿saben algún caso de ese estilo? Pues quiero pensar del cohete que se envió, creo que en los 80s, que explotó unos segundos antes de despegar. Digo, después de despegar. ¿Y eso a qué se debió? Es un buen ejemplo. Creo, no estoy seguro, la verdad, porque solo me acuerdo de ese. Una de ese falla accidente. mecánica en el transbordador. Yo recuerdo que algo de ese estilo, o sea, un accidente con esas características,
no sé, lo que no estoy seguro si es mito o realidad, que tuvo que ver esto de las conversiones. Es decir, que se pensó en una pieza o se puso una pieza. Una pieza que rebotó mucho porque su conversión estaba mal, creo que se pasaba por milímetros. Exacto, como que ahí hubo un problema en que un grupo de personas que estaban, digamos, relacionadas con el diseño o la elaboración, utilizó un sistema de unidades o una unidad concreta cuando otro grupo utilizó otra, ¿no? Entonces, bueno, ahí vemos un ejemplo en el que si nosotros no estamos conscientes de qué sistema de unidad estamos trabajando, pues podemos tener esas situaciones tan lamentables. Entonces, bueno, cuando eso se trabaja en papel, cuando a ustedes se les pide que hagan conversiones y se les corrige, no, la conversión estuvo mal o si te equivocaste en un lugar del punto decimal, pues no pasa nada. Se corrige, se borra, se corrige. Pero cuando ya se está, digamos, trabajando, metiendo las manos, pues hay que ser bastante cuidadosos. Se pueden ahorrar miles de millones de dólares o incluso vidas, ¿no? También. Ok. Listo, aquí tenemos entonces unos ejemplos de equivalencias. Hay otras unidades, por ejemplo, la del tiempo, las horas, minutos, segundos, años, lustros, décadas, que están por arriba, vamos a decirlo así, del sistema de medición internacional o el inglés. ¿Qué quiero decir con esto? Que estas relaciones que nosotros conocemos son válidas para ambas. Es algo curioso que sucede con la magnitud tiempo. Sus unidades de medida son las mismas, tanto en el sistema inglés como en el sistema internacional. Así que si vamos a Estados Unidos, por ejemplo, y estamos pensando en un vehículo que se mueve a cierta velocidad de metros por segundo, seguramente tendremos que convertir esa velocidad a millas por hora. Pero no así el tiempo. La unidad de tiempo no tiene ese problema, curiosamente. Bueno. Ahora, hablando de las unidades, restringiéndonos a las unidades de medida en el sistema internacional, ocurre lo que les comentaba anteriormente. La existencia de lo que se conoce como múltiplos y submúltiplos de una unidad de medida concreta. Por ejemplo, vamos a utilizar el caso más conocido por todos, el metro. La unidad en el sistema internacional para medir longitudes, ustedes saben que es el metro. Si nosotros necesitáramos medir una longitud que rebasa por mucho esta unidad base, pues podría ser incluso latoso tener que expresar un número enorme en términos de la unidad metro. Por ejemplo, si quisiéramos medir la distancia que separa en línea recta a la ciudad de Tijuana, en el norte del país, con alguna ciudad que esté en el sur, por ejemplo, Villahermosa, sería bastante, pues, vamos a decirlo, poco práctico expresar esa longitud en la unidad metro. ¿Qué se suele utilizar para ese tipo de distancias? ¿Los kilómetros? Kilómetros. ¿Y un kilómetro cuánto equivale a los metros? 10.000 metros. 1000 metros. 1000 metros. Así es, 1000 metros. Un kilómetro equivale a 1000 metros. Entonces vean que es más práctico representar una cantidad mejor en kilómetros, porque un kilómetro por sí solo ya nos está incluyendo 1000 metros. Ya nos habla de 1000 metros. Entonces los múltiplos, lo que se conoce como múltiplos, son esas unidades de medida que nos hablan de, bueno, como su nombre lo indica, múltiplos o muchas veces la unidad base. Otra unidad que tal vez no es muy conocida, pero bueno, existe, es el hectómetro. El hectómetro equivale a 100 metros.
¿Recuerdan cuál es la unidad que se utiliza para hablar de 10 metros? Que equivale a 10 metros. ¿Decámetro? Decámetro. Exactamente, decámetro. Es otro ejemplo. Entonces, si queremos utilizar o queremos medir algo que tenga múltiplos de 10 de la unidad base, pues podemos utilizar convenientemente mejor el decámetro. Bueno, eso es para los múltiplos. Y a la inversa, si quisiéramos medir longitudes más pequeñas que el metro, por ejemplo, el grosor de un cabello humano, la longitud de una bacteria en el microscopio, evidentemente, pues el metro no es lo más recomendable. En ese caso tendríamos que utilizar fracciones de esa unidad de medida base. Y ejemplos, pues también tenemos varios. Uno de los que ocupamos muy a menudo, pues son los centímetros, que en este caso un centímetro equivale a la centésima parte del metro, o en notación científica, 1 por 10 a la menos 2 metros. Otros ejemplos son el nanómetro, muy utilizado para medir distancias atómicas, o el Armstrong es otra unidad de medida. El nanómetro, por ejemplo, equivale a 1 por 10 a la menos 9 metros. ¿Qué otra unidad que es submúltiplo del metro recuerdan o conocen? ¿Picómetros? Ok, picómetro, ¿cuánto equivale en metros? ¿Qué fracciones? O en notación científica. Creo que es 1 por 10 a la menos 12. Muy bien, 1 por 10 a la menos 12 metros. ¿Algún otro? ¿Algún otro submúltiplo? Milímetro. Milímetro es otro de los más usuales en el mundo cotidiano. ¿Ese cuánto equivale? Una milésima parte de metro. Una milésima parte del metro. Muy bien. Sí, milésima. O en notación científica, 1 por 10 a la menos 3 metros. Entonces, bueno. Ahí están múltiplos y submúltiplos de una unidad base. Eso hablando de la longitud, ¿no? Pero si nos vamos a la unidad de masa, también podemos encontrar múltiplos y submúltiplos similares. Y de hecho, si lo recuerdan, todas comparten el mismo prefijo. Centi, que significa, bueno, que nos recuerda que es centésima parte de. Mili, la milésima parte de. Kilo, que equivale a 1000 veces la unidad. Hablando del gramo, por ejemplo, un kilogramo equivale a 1000 veces el gramo. O incluso hasta podemos tener cosas como giga, ¿no? O mega, que ya son potencias más grandes. Potencias base, bueno, 10 por 10 a la 6, 10 por 10, perdón, 10 a la 9, por ejemplo, y así vamos incrementando. Bueno, ahí podemos encontrar un buen de múltiplos y submúltiplos. Todo va a depender de en qué situación nos encontremos, si conviene utilizar la unidad de medida base, metro, directamente, o bien submúltiplos o algún múltiplo. Preguntas hasta aquí, comentario que tengan jóvenes sobre lo que pues, vamos aquí repasando o recordando en todo caso. Todo bien, profe. Todo bien, profe. Ok, vale, muy bien. Bueno, para terminar con un último ejemplo de estos, las unidades de medida en el sistema internacional, vamos a traer a juego la hectárea. ¿Se han escuchado hablar de ella? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Esta unidad de medida, ¿a qué magnitud física describe o representa? Área. Longitud cuadrada. Longitud. Longitud cuadrada, es decir, superficie. Es una unidad de medida para la magnitud física, área o superficie. Y aquí está su equivalencia. Una hectárea equivale a 10.000 metros cuadrados. O, en notación científica, si se prefiere, 1 por 10 a la 4 metros cuadrados. Así que bueno, este es un ejemplo de una unidad de medida
que se utiliza para describir por ella misma la magnitud física área. Bien, vamos a cerrar esta parte, este repaso, viendo algunas conversiones de unidades, o repasando, de hecho, también conversiones de unidades. En su experiencia, ¿cuáles son las mayores dificultades que ustedes saben que tienen al tratar conversiones de unidades? ¿En qué es lo que suelen equivocarse? Si es que cometen errores, ¿no? Claro. Si no, pues perfecto. Convertir de pulgadas a centímetros o viceversa. ¿Por qué? ¿Por qué hay dificultades ahí? Porque las pulgadas son 2.54 centímetros, creo, ¿no? Y ya en unidades grandes como que confunde. ¿Eso es lo que pasa concretamente con usted? Sí, conmigo. ¿Ok? ¿Alguien más? Bueno, en mi caso, profe, a veces no recuerdo cuánto era en centímetros una pulgada Ok. y así. Vale. ¿Alguien más? La conversión de superficies. ¿Por qué? A ver, ¿por qué hay problemas? Porque cuando las unidades están elevadas al cuadrado, creo Ajá. que, bueno, ahí surge mi problema, porque no sé si debo conservarlas como si no estuvieran elevadas al cuadrado o como si. Ajá. Ok. Ese es mi problema. Vale. De acuerdo. Bueno, pero ¿y hay alguien que tenga algún problema con el método, con el algoritmo que se sigue? ¿Con la forma de realizar conversiones? Porque, por ejemplo, los primeros comentarios que se hacen sobre eh, mm, la equivalencia, pues yo creo que, bueno, lo personal considero que con la práctica uno va aprendiendo o va recordando y se le va impregnando en la mente cuál es la equivalencia. Hay algunas veces, claro, que se nos puede olvidar recorrer el punto decimal a la izquierda o a la derecha, pero bueno, a veces pasa con revisar una tabla. Digo, para eso están. Si tenemos una tabla de conversiones a un lado y no hay problema en ocuparla, pues bienvenido sea. Pero a veces, incluso el problema tal vez, si se quita eso, digamos, si le perdemos tal vez el miedo a ocupar las tablas de conversiones y nos enfocamos en el procedimiento para realizarlas, yo creo que también es algo que también que hay que cuidar, porque pues de nada sirve recordar, ¿no?, que un metro equivale a 100 centímetros si no conocemos o si tenemos problemas con el algoritmo. Por ejemplo, en el último comentario, no se está en la certeza qué pasa con las unidades cuando convertimos áreas, porque ahí la unidad de medida está elevada a una potencia. Entonces, lo que vamos a realizar a continuación es un breve repaso del algoritmo o del procedimiento para ejecutar conversiones de unidades, esperando que eh, ustedes puedan corregir tal vez alguno de estas situaciones. Claro que con 3 ejemplos que vamos a ver a continuación no sirven por sí mismos para que ustedes digan, ya sé hacer conversiones. Tienen que claramente hacer ejercicios. Pero bueno, esos ejercicios ustedes los pueden conseguir, los pueden encontrar en cualquier lugar. No solamente es los libros que tenemos en Classroom, por ejemplo, sino googlean simplemente, ¿no? Problemas de conversiones de unidades y seguramente van a encontrar un buen de PDFs donde vengan ejercicios explicados y propuestos. Así que bueno, si el dilema es para algunos que no recuerdan cuál es el factor de conversión o la equivalencia, en lo personal considero que pues que se consigan una tabla. No está mal.
Digo, yo no creo que exista alguien que se sepa con punto decimal y con tantas cifras significativas cada una de las conversiones. Realmente no lo creo. Y no está mal utilizar las tablas. El problema, yo creo, más importante es el no saber cómo ocuparlas. O no sé qué crean ustedes. Bien, vamos a ver este primer ejemplo, bastante simple, de una conversión de unidades. Aquí se decía convertir una cantidad para la longitud de 1250 metros a pies. Queremos realizar esa conversión. Queremos encontrar cuánto equivale 1250 metros en el sistema internacional a pies en el sistema inglés. Bueno, el procedimiento que vamos a realizar es el que se muestra a continuación. Bueno, aquí voy a quitar esto para poder explicar desde cero lo que se va a hacer a continuación. ¿Este método ya lo conocen? ¿Ya lo habían trabajado? No, profe. ¿No? Ok. Bueno, yo no. Una regla de 3, ¿no? Exacto, está basado en una regla de 3. Digamos que el corazón de este procedimiento está fuertemente influenciado por una regla de 3. Y además por el producto de fracciones. Así que, como vamos a ocupar fracciones aquí, vale la pena recordar. Si ustedes tienen la fracción A entre B y la quieren multiplicar por la fracción C entre D, ¿cómo encuentran el resultado? Multiplicando cruzado, ¿no? Cruzado, ¿sí? Estamos multiplicando A, denominador por denominador y numerador por numerador. ok, de forma directa. Muy bien. A por C entre el producto de B con D. Es así como se multiplican fracciones. Numerador con numerador, denominador con denominador. ¿Y qué pasaría si quisiéramos multiplicar A entre B por C entre D, por E entre F, por H entre I? ¿Cuál es el resultado de la multiplicación de estas 4 fracciones? ACEH entre BDFI. Exacto. Así de forma bastante directa. A por C por E por H entre lo que se obtiene de multiplicar B por D por F por I. Eso es lo que se hace en el producto de fracciones. ¿Todos hasta aquí vamos bien? ¿Todos de acuerdo con el producto? Sí, profe. Vale, bueno, pues esta técnica, esto que acaban de mencionar, es justamente el corazón o el proceder de lo que vamos a ver a continuación para efectuar de manera correcta conversiones de unidades. Así que pues tengan en mente eso que acabamos de comentar. Dadas, en el caso más simple, 2 fracciones que se van a multiplicar, su producto se calcula multiplicando los términos en los numeradores y dividiendo entre el producto de la multiplicación de los denominadores. Vale, entonces vamos a ver aquí.
En este problema se ha pedido convertir 1250 metros a pies. Vamos a nombrar a estos 1250 metros con una L. Digo, pueden ustedes ocupar la letra que gusten. Aquí vamos a poner ocupar la L mayúscula. Entonces, esa longitud tiene en este momento el valor de 1250 metros en el sistema internacional. Si yo divido entre 1, ¿estoy cambiando el valor de esa longitud? No. De ninguna manera lo estoy cambiando. Sigue siendo 1250 metros. Sí, ¿no? ¿Estamos 100% seguros? ¿Ya no serían metros así? O sea, si 1250 metros se dividen entre 1, ¿siguen siendo 1250 metros? Sí. ¿Sí? ¿Me apuestan su calificación a que sí? Ay. Pues va a acabar. 1250 metros entre 1 sigue Ajá. siendo 1250. Metros, con la misma unidad. ¿Sí estamos seguros de eso? O sea, 100% seguros. Sí. ¿Sí? Ok. No, yo vale. no. ¿Por qué no? Por la unidad. ¿Cómo la unidad? A ver. Ajá, por los metros, pues. Ajá, ok. Pero a ver, este 1 que estamos aquí colocando en blanco solamente afecta a la parte numérica. No afecta a la unidad. Ah, ok, ya. Entonces ya estoy seguro. Ok, bueno. Bien. 1250 metros entre 1 siguen siendo 1250 metros. O sea, no hemos hecho nada. O sea, pareciera que no. Y realmente no hemos hecho gran cosa. Pero para la parte operativa, sí vamos a notar un efecto importante. Bueno, entonces, ya que estamos seguros que esto que acabo de escribir, incluyendo esa división entre 1, sigue representando 1250 metros, vamos a proceder a hacer la conversión. Vamos a utilizar los valores que dimos hace unos minutos. Por ejemplo, vean, tenemos esta equivalencia. Esta equivalencia me relaciona los pies, la unidad de medida pies, con centímetros. Ahí hay una equivalencia directa. Un pie equivale a 30.48 centímetros. Pero en el problema que queremos resolver, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué me están pidiendo hacer? Cambiar de metros, la unidad metro, a la unidad de medida pie. Notan que hay un problema, ¿no? Si quisiéramos ocupar la ecuación de arriba, la equivalencia mostrada arriba. ¿Qué sería lo más adecuado por hacer entonces? ¿Convertir los metros a centímetros? Exacto, convertir los metros a centímetros y ya que tengamos esta cantidad expresada en centímetros, ahora sí poder aplicar la equivalencia que tenemos arriba y lograr obtener su equivalente en pies. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, aquí dibujamos, como pueden ver, dos columnas vacías en este momento y que vamos a ir llenando de forma consecutiva. Primero, la unidad de medida que está aquí, el metro, todos notan que está ocupando un lugar en el numerador, si vemos esto como una fracción. ¿Sí todos lo ven? Sí. ¿Sí? Vale. Sí, profe. Entonces, en la siguiente columna que vamos a tener que llenar,
vamos a colocar esta misma unidad, metros, pero ahora como parte del denominador, pensando que esta línea horizontal es como una línea que indica fracción. Y arriba, en la celda que queda libre en esta misma columna, vamos a anotar la nueva unidad de medida, centímetro. ¿Qué notan que va a suceder si se multiplica lo que está en esta parte, en la parte izquierda, con lo que hemos anotado en la parte derecha? ¿Qué pasa con las unidades de medida? Los metros se eliminan. Exactamente, los metros, la unidad de medida metro, se va a eliminar con esta otra. Y como resultado, ¿con qué unidad nos vamos a quedar? ¿Con qué unidad de medida? Centímetros. Centímetros, exactamente, centímetros. O sea que con esta sencilla multiplicación que vamos a hacer ahora, hemos obtenido una nueva cantidad que sigue hablando de esta longitud L, pero ahora expresada en centímetros. Bueno, no hemos acabado. Tenemos que seguir avanzando porque nuestro objetivo es expresar como resultado final unidades en pies. Lo siguiente, pues, es hacer un procedimiento similar. Aquí, en la unidad centímetro, está ocupando un lugar en el numerador. Entonces, la siguiente columna se va a llenar colocando en la unidad centímetro en el denominador. Y la unidad que queremos obtener, pies, en este caso se coloca arriba, en el numerador. ¿Sí vamos bien? ¿Vamos siguiendo correctamente el procedimiento? Sí. ¿Sí? Vale. Como efecto, vean lo que estaría sucediendo. Esto que estoy encerrando en color café ya estaba teniendo unidades de centímetros. Si multiplicamos por la información que coloquemos en esta siguiente tabla, ¿qué va a suceder? Los centímetros se eliminan. Ajá, exactamente. Ahora es la unidad de centímetro la que se va a eliminar, sobreviviendo la unidad pie. Porque las otras dos, pues igualmente ya se habían eliminado. Lo que ahora hay que hacer es llenar, porque nos faltan números aquí. Vean que lo que hemos hecho hasta este momento es solamente una manera inteligente de irnos deshaciendo de las unidades de medida que no queremos que aparezcan como parte de nuestro resultado final. Bien, si en algún momento surge alguna pregunta, por favor, externala antes de, pues, de seguir avanzando. ¿Todo bien hasta aquí entonces? Sí, todo bien. ¿Sí? Sí, profe. Vale. Muy bien. Ahora, recordemos, tenemos unas equivalencias, conocemos algunas equivalencias que nos relacionan esas cantidades. Por ejemplo, un metro equivale a 100 centímetros. Eso lo podemos consultar en una tabla, podemos preguntarle a internet. Hay manera de conseguir esta información. Digo, si no nos acordamos, pero yo dudo que ustedes no sepan esto. Yo creo que es uno de los pocos factores de conversión que uno se va aprendiendo y se le quedan grabados en la mente. Otro factor de conversión que vamos a utilizar es un pie equivale a 30.48 centímetros. Lo que hay que hacer es leer esta información así tal cual está, pero acomodarla de forma vertical. Es lo único que hay que hacer ahora. Nótese cómo se recita esto.
Un metro equivale a 100 centímetros. Esto que acabo de mencionarles, lo vamos a leer nuevamente, pero de forma vertical. Vean, un metro equivale, aquí me estoy imaginando un signo de igualdad, equivale a 100 centímetros. Y ahí está. Ya hemos ocupado ese factor de conversión aquí. Vamos con el siguiente. La siguiente equivalencia me dice, un pie equivale a 30.48 centímetros. Así como está, lo leemos. Un pie, aquí está, un pie equivale, ahí está el signo de igualdad que me imagino, equivale a 30.48 centímetros. Y listo, ya tienen toda la información. Ya tienen asegurado que al momento de multiplicar estas cantidades, metro con metro se va, centímetro con centímetro se elimina, quedando simplemente pies como unidad a reportar. ¿Preguntas, comentarios hasta aquí? No. ¿No? Muy bien. Lo siguiente es simplemente, aquí otra vez está mal, lo siguiente ahora es hacer el producto de las fracciones. ¿Qué fracciones? 1250 por 100 por 1 entre el producto del denominador. 1 por 1 por 30.48. Ahí está. Y ya ni siquiera es necesario preocuparnos por estas cantidades, por estas unidades de medida, porque ya dejaron de existir. Ya no hay ni que preocuparnos, no hay que anotarlas. La única que sí hay que anotar es la que sobrevive, la que queremos, a la cual queremos convertir. ¿Cuánto da esto? $4,101.04. 4101.04. Ok. Bien, muchas gracias. Listo, ahí está. 1250 metros equivalen a 4101.04 pies. Todo está basado este procedimiento en multiplicación de fracciones. Continuamos con el que sigue. ¿O hay alguien que tenga alguna pregunta sobre este primer caso? Todo claro, profe. Muy bien. Continuamos con el siguiente caso que se suele presentar en las conversiones. Cuando tenemos mezclas de unidades. Por ejemplo, aquí, un caso bastante común es la velocidad. Aquí estamos utilizando unidades de medida que se refieren a magnitudes físicas distintas, longitud y tiempo. Bueno, aquí nos están indicando convertir la velocidad de 15 metros por segundo en el sistema internacional a su equivalente en millas por hora en el sistema inglés. Vamos a hacer exactamente lo que se hizo en la línea de arriba. Es el mismo proceder. Digamos que el algoritmo es exactamente el mismo. A ver, entonces aquí voy a quitar esto para que pues esto quede lo más claro posible. Vean entonces lo que se está haciendo en este caso. 15 metros sobre segundo entre 1. ¿Cambia el valor de la velocidad de la cual estamos partiendo?
Si esta cantidad que estamos escribiendo lo dividimos entre 1, ¿le estamos haciendo algo? ¿Le estamos modificando en algo? No. ¿No? Ok, vale. Entonces, ya estamos seguros de eso, que no estamos haciendo realmente nada a la cantidad. Bueno, aquí vamos a aprovechar el hecho de que metros sobre segundo se puede expresar como una fracción. Metro entre segundo. Recuerden que ese algoritmo se basa en pensar las cosas como producto de fracciones. Entonces, bueno, vamos a anotar al metro sobre segundo justamente de esa forma, como si fuese una fracción. ¿Cuál es lo siguiente que hay que hacer aquí? Bueno, no, si recordamos nuestros factores de conversión, aquí está. Conocemos la equivalencia que relaciona millas con kilómetro, pero no la equivalencia de millas con metro. Así que aquí, pues vamos a tener que pasar por la unidad kilómetro. Nótese lo siguiente. En el dato original, la unidad metro está en el papel del numerador. Como ya no quiero que esa unidad aparezca, en la siguiente columna voy a anotar el metro en el denominador. Y la nueva unidad que quiero, con la que quiero relacionarla, con la que voy a aplicar la equivalencia, la anoto arriba. En este caso, el kilómetro. Continúo. No quiero, al final no voy a querer el kilómetro. Entonces, en la siguiente columna anoto al kilómetro, a la unidad kilómetro, en el denominador. Y a la unidad que sí quiero que aparezca y con la que la voy a relacionar, en el numerador. En este caso es la milla. ¿Cuál va a ser el resultado de estas operaciones? Pues que el metro va a desaparecer, al igual que el kilómetro. Y entonces, el resultado de multiplicar estas primeras cantidades va a tener como unidad milla. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. De acuerdo. Bueno, ahora, ¿qué pasa con el segundo? Notemos que en el extremo izquierdo está en el papel de un denominador. Así que para eliminarlo, voy a anotar en esta última columna a esa unidad de medida, pero ahora en el numerador. Y la unidad con la que voy a relacionarla a través de una equivalencia y que quiero que aparezca como parte de mi resultado, pues va a ser colocada aquí abajo. Aquí está la hora colocada en el denominador. Y listo. Con esta operación nos deshacemos del segundo y la unidad que va a quedar aquí abajo es hora, justo como nos lo está solicitando el enunciado del problema. Lo que sigue a continuación es llenar con los valores numéricos, como ustedes los conocen, que en este caso sería, por ejemplo, 1 kilómetro equivale, aquí me imagino un signo de igualdad, equivale a 1000 metros. Ahí está. 1 kilómetro equivale a 1000 metros. Siguiente celda, pues se llena con la equivalencia que tenemos aquí arriba, que nos dice una milla equivale a 1.609 kilómetros. Misma idea. Una milla equivale a 1.609 kilómetros. Y la última se llena con la equivalencia que conocemos. Una hora equivale a 3600 segundos. Y listo, ya quedó el procedimiento. Lo único que hay que hacer ahora es multiplicar estas fracciones. Todo lo que está en el numerador, todos los factores se multiplican consigo mismos
Y esto después se divide por el resultado de multiplicar todos los factores que están en el denominador. Es decir, 15 por 1 por 3600 entre el producto de multiplicar 1 por 1000 por 1.609 por 1. Y esta cuenta ya va a tener unidades de milla por hora. Hasta aquí, ¿cómo vamos con este segundo ejemplo? Cuando tenemos unidades ahí que hablan de distintas magnitudes físicas. Todo claro, profe. Muy bien. Bueno, lo importante cuando ustedes se encuentran con este tipo de problemas es primero convertir todas las unidades que se refieren a la misma magnitud física. Por ejemplo, vean que las primeras dos columnas que aparecen aquí, voy a indicar, estas dos columnas sirven para modificar la unidad de medida de la longitud. Y la última se utiliza para cambiar la unidad de medida de tiempo. Así que si en algún problema ustedes tienen ahí más unidades de medida, pues lo conveniente es ir construyendo bloques, como aquí, con estas celdas, para ir cambiando una por una las magnitudes físicas. Primero las de longitud, por ejemplo. Después las de tiempo, y después las de masa, y después las de temperatura, y así, en orden, para no irse confundiendo. Bueno, y finalmente un último ejemplo, que justamente puede servir para resolver la pregunta o el tema con uno de nuestros compañeros, que es, ¿qué pasa cuando la unidad de medida está elevada a una potencia? Como es en este caso. ¿Qué nos están pidiendo aquí hacer? Convertir un área de 1389 kilómetros cuadrados a hectáreas. Eso ya nos está hablando de unidades de superficie. Aquí tenemos el kilómetro por hora. Y la hectárea, como vimos en su momento, se puede expresar en términos de metros cuadrados. Bien, pues ¿cómo se va a proceder en este problema? Bueno, aquí voy a quitar esto para hacer el comentario. Ok, entonces partimos de aquí, del lado izquierdo. Vamos a nombrar a esta área con la letra A mayúscula y esa área equivale a 1389 kilómetros cuadrados. Ya vimos que si esta cantidad lo dividimos entre un 1, pues no estamos haciendo realmente nada. Solamente estamos preparando todo para aplicar el algoritmo. Bien. No hay una... si nosotros vemos la información de la cual disponemos, pues realmente no hay ninguna equivalencia que podamos utilizar para pasar directamente de kilómetros cuadrados a hectáreas. De hecho, la única información que tenemos hablando del kilómetro es la que está aquí, que nos dice que un kilómetro equivale a 1000 metros. Entonces, lo adecuado, lo conveniente sería utilizar esta información que sí tenemos a nuestra disposición. Así que podemos aquí escribir lo siguiente. Kilómetro cuadrado aparece en el numerador. Como hemos visto, si hay una unidad de la cual me quiero deshacer, en la siguiente columna la voy a anotar en el denominador. Y la unidad con la que quiero relacionarla y que quiero que aparezca después de hacer la multiplicación, pues en este caso será el metro. Bien. Pero aquí tenemos un problema. Aquí el área original me la están indicando en kilómetros cuadrados y nosotros conocemos
la equivalencia que nos dice 1 kilómetro equivale a 1000 metros. Esa es la que nosotros conocemos. Entonces, aquí, pues, ¿cómo vamos a proceder a continuación? Tenemos unidad de área en el lado izquierdo y en lo que acabamos de colocar tenemos magnitud de longitud. Bueno, lo que se hace es elevar todo al cuadrado. 1000 al cuadrado, metro al cuadrado, el 1 al cuadrado y el kilómetro al cuadrado. Cada término y cada unidad de medida se elevan a la misma potencia que tengamos aquí. Y listo, con este paso ya podemos quitarnos de encima el kilómetro cuadrado sin ningún problema. Ya estamos entonces teniendo una cuenta reportada en unidades de medida metro cuadrado. Lo siguiente es deshacernos de esos metros cuadrados. Aquí está, metros cuadrados. Y obtener la unidad de medida que estamos buscando, que en este caso es la hectárea. Si echamos un vistazo a lo que tenemos aquí arriba, nos dicen que una hectárea equivale a 10,000 metros cuadrados. Pues anotamos esa misma frase aquí. Una hectárea equivale, un signo de igualdad imaginario, a 10,000 metros cuadrados. Y listo, con esta operación ya nos deshacemos en metros cuadrados y tenemos toda la cuenta para poder expresar en hectáreas. Lo único que hay que hacer es multiplicar 1389 por 1000 elevado al cuadrado por 1 y esa cuenta dividirla por lo que se obtiene de multiplicar el 1 por el 1 al cuadrado por los 10,000. Y el resultado, pues, dependiendo de lo que se les pida, pues pueden utilizar el valor completo de la cantidad o bien utilizar notación científica si les es más cómodo. Y así, jóvenes, tenemos estos tres casos que son casi los típicos en las conversiones de unidades. Preguntas, observaciones, algo que haya quedado pendiente durante el desarrollo de estos tres ejemplos sobre conversiones de unidades. Todo bien. Parece que no, profe. Ok, bueno, pues espero, por ejemplo, que el tema de no saber qué se tiene que hacer cuando tenemos las unidades de medida elevadas a alguna potencia, pues haya quedado pues resuelta con este ejemplo. Así que bueno, sí, profe, pues, todo bien. muy bien, pues les sugiero que este tema, aunque realmente no nos vamos a enfocar más que esta clase en revisarlo, pues eso no significa que por su cuenta ustedes sigan trabajando en la conversión de unidades. Aquí si alguien no conocía esta forma de trabajar, bueno, aquí con 3 ejemplos les estoy presentando la forma de operar, que si uno la aprende a trabajar y la hace de forma correcta, créanme que ya no van a tener esa disyuntiva en cómo multiplico, cómo ocupo mis conversiones. Entonces yo creo que más que preocuparse por tratar de memorizar los factores de conversión con tantas cifras significativas, creo que lo más conveniente es aprender a utilizarlas con este algoritmo para poder ejecutar las conversiones de manera efectiva, de manera correcta. Y claro, pues eso se logra también haciendo haciendo ejercicios. Así, viendo estos tres ejemplos,
créanme que tampoco se van a aprender. Necesitan, pues, realizar bastantes ejercicios de este estilo. Bien, jóvenes, pues, si no hay algo que comentar respecto a esto que acabamos de ver el día de hoy, daríamos por terminada nuestra sesión. El día de mañana comenzaremos con un tema nuevo, ya un tema importante para ustedes, de hecho, para toda su formación, que es el tema de vectores. Así que bueno, pues ya comentaremos de ellos el día de mañana. Bueno, jóvenes, pues no me queda más que desearles excelente tarde y nos escuchamos entonces el día de mañana. Hasta mañana, profe. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas, profe. Mañana, profe. Hasta luego, excelente tarde.